Ella se para en la puerta enfrente de mi vereda, enfrente de mi conciencia, a decir la verdad. Su catedral de excelencia en calle Prudencia, repleta de ciencia en cualquier lugar. Y le faltó a Napoleón en su último avance, y faltó en todo el mundo, no supera su trance. Aunque pueda tener muchas cosas deseables, con ella no son nada comparables. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego de la vida para tener el umbral de mi puerta cada día, yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego de la vida para tener el umbral de mi puerta cada día, Dios me hizo a mí y fue para darme. Si vos me pedís, yo pongo mi parte. Ella construye su casa, tiene 7 columnas y con vino mezclado al incoherente llamó. Le convidó la bebida, la vida es la vida, y al dejar la simpleza, inteligencia llegó. Y le faltó a Napoleón en su último avance, le faltó a todo el mundo, no supera su trance. Aunque pueda tener muchas cosas deseables, con ella no son nada comparables. Yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego de la vida para tener el umbral de mi puerta cada día, yo la interminable y super guía, yo soy la señora sabiduría. Si no quieres jugar al juego de la vida para tener el umbral de mi puerta cada día, Dios me hizo a mí y fue para darme. Si vos me pedís, yo pongo mi parte. ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga. Sean todos muy bienvenidos nuevamente a una nueva clase de este estudio bíblico que se ha dado de llamar el libro de los Proverbios, ¿no? Contentos, felices de poder estar con ustedes aquí nuevamente en la casa del Señor. Así que bueno, ahí estamos nuevamente dispuestos a compartir este tiempo de estudio bíblico, de estudio de la palabra. Y bueno, espero que ustedes también tengan las mismas ganas de estar como estoy yo en este momento, dispuesto a compartir también la palabra del Señor, ¿no? Así que bueno, ¿qué les parece si ya nos vamos preparando nuestro corazón, vamos preparando nuestra vida para lo que Dios quiera hablarnos en esta noche? Que me imagino que puede ser algo muy, pero muy importante, muy necesario y muy preciso para nuestras vidas. Amén. Yo les invito a que hagamos una pequeña oración de apertura dándole gracias a Dios
y preparando nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra y porque los hermanos que están conectados van a aprender, van a indagar, se van a enterar de todas las cosas que vos tenés para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, yo quiero rogarte que tu bendición pueda estar en este instante sobre cada uno de ellos y que tu palabra realmente se glorifique en nuestras vidas a través de las cosas que quieras hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, quien te habla aquí es el pastor Naldo Brizuela desde la Iglesia Nueva Vida para compartir con vos este nuevo tiempo de estudio bíblico y el estudio bíblico del libro de los Proverbios. La semana que pasada habíamos empezado, la verdad es que estuvo muy bueno, habíamos hecho una breve introducción de lo que queríamos ahondar, profundizar. Y bueno, hoy vamos a entrar de lleno en el libro en sí. No obstante, vamos a estar haciendo un pequeño repaso por la duda si alguno se quedó con las ganas, si se quedó con ganas de aprender un poquito más o de repasar, porque bueno, le quedó ahí esa cosa en el camino. Bueno, vamos a repasar un poco sobre el libro de los Proverbios en esta hora. ¿De acuerdo? Yo ya tengo acá preparada mi pantallita que dice el libro de los Proverbios, clase 2 en este caso. Y bueno, espero que sea una ayuda para cada uno de ustedes. Ustedes me ven que yo ando con los ojos para acá, para allá, para acá, para allá, porque tengo que estar vigilando que salga todo bien desde este mismo lugar. Vamos entonces ya con adentrarnos. Yo te recomiendo que tengas abierta la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, y vayas subrayando lo que te parezca importante, haciendo notas de lo que te parezca interesante a vos también. Y bueno, en todo caso después vamos a estar viendo si hay algún mensaje, algún comentario o algo parecido. Estoy pensando seriamente en armar una especie de grupo de WhatsApp o de grupo de Telegram, algo de esto como para que todos los que les interese estudiar el libro de los Proverbios digan, bueno, yo quiero anotarme en ese grupo. ¿Cómo tengo que hacer? Para que de pronto me llegue el material, para que me compartan los apuntes, para que si tengo alguna duda la pueda expresar a través de ese grupo y quizás me la responda el pastor en ese mismo grupo o en alguna de las clases. Y de esa manera vamos interactuando de una manera mucho más dinámica, ¿no? Que creo que es lo que queremos. Pero bueno, vamos entonces a directamente ya hacer alguna especie de pequeño resumen. Déjenme que le corrija el color de la letra de lo que estuve escribiendo acá, que me parece que no sé si va a ser del todo provechoso en el color que lo tengo en este momento, ¿no? Vamos a poner otra cosa que seguramente lo va a dejar peor, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Vamos. Entonces arranquemos de esta manera. Estamos estudiando el libro de los Proverbios, como se darán cuenta. Proverbios es nuestro libro, ¿no? ¿Y qué es un proverbio? Vamos a decirlo a modo de resumen, ¿no? Un proverbio es un dicho corto, como habíamos hablado, que resalta una regla, una norma de la vida, ¿no? Es un dicho corto que ofrece ¿qué? Consejos, ofrece un consejos. Y generalmente el consejo viene de parte de un sabio que está especializado en algún área, en algún trabajo, en algún campo específico y se lo ofrece a aquel que recién está aprendiendo, a alguien que no tiene mucha experiencia en este área, ¿no? Entonces podemos decir que el proverbio también, como última instancia, es un dicho. Siempre tenga presente esto, el dicho, lo que dijo y lo que salió de la boca de ese hombre como producto de qué, de una meditación, de un pensamiento, como producto de algo que, bueno, lo estuvo masticando y llegó a esta conclusión, ¿no? Entonces, ahora bien, este dicho no son palabras al viento, enfatizan en qué cosa, en consejos prácticos para que nosotros podamos tener una mejor calidad en cuanto a nuestra salud física, por ejemplo, a nuestra salud emocional y a nuestra salud espiritual. Así que dicho todo esto, a modo de resumen sobre el concepto de los proverbios, vamos a avanzar un poquito más y nos vamos a meter en lo que realmente nos interesa a nosotros, que tiene que ver con los proverbios de la vida nuestra, ¿no? Los proverbios espirituales, ¿no? Y ahí tenemos directamente los proverbios de Salomón. Os voy a achicar de vuelta la pantalla. Como verán ustedes, yo robo demasiada cámara en este momento, así que ahí está, para que usted pueda ver.
Habíamos dicho que el título de Proverbios arranca así, el libro de los Proverbios, ¿no? Siempre en los escritos antiguos, especialmente en los escritos bíblicos, vamos a detenernos en eso nada más, pero también se extiende a todas las otras ramas de las escrituras de la antigüedad. El título se tomaba de acuerdo al primer verso que se escribía, ¿no? Desde ahí se tomaba el título, ¿no? Entonces, el título del libro de los Proverbios era básicamente los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ustedes ven que yo puse de vuelta entre paréntesis la palabra Mishle, que es nada más y nada menos que el plural de la palabra Mashal, que significa proverbio. Entonces Mishle significa proverbios, Mashal significa proverbio. Singular, plural, plural, singular. ¿Está claro todo esto? Ahora, Mashal era un tipo de enseñanza que era más bien corta y que era sencilla, una enseñanza básica, no era algo tan estrambólico que te hacía perder demasiado, ¿no? Y tenía como su fundamento o su fuente como resultado de una observación que se hacía. Y generalmente lo que uno observa son las cosas de la vida, ¿no? Y traía como consecuencia buenos consejos, buenas recomendaciones, enseñanzas sobre la vida diaria. Entonces, tanto en el ámbito del proverbio común y corriente como del proverbio espiritual, como es el caso del libro de los proverbios, que yo no sé si lo dije la vez pasada, seguramente no lo dije, porque este estudio bíblico medio que viene así a los saltos y el tiempo virtual que tenemos también es bastante tirano como el tiempo de televisión y el tiempo de radio y aún el tiempo presencial. Vivimos en una sociedad donde todo tiene que ser medio express y no nos permite profundizar demasiado como uno quisiera sin aburrir a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que tendría que haberme detenido la semana pasada en comentarles un poquito acerca de en qué lugar se ubica el libro de los Proverbios dentro de la Biblia, puntualmente cómo fue seleccionado para que esté ocupando ese lugar. Pero bueno, ya llegará el momento en que hablaremos, pero no quiero dejar de mencionar que usted tenga presente que el libro Proverbios se encasilla dentro de lo que conocemos como los libros poéticos de la Biblia, que son escrituras que nacen del corazón del hombre y si bien son inspiradas por Dios, nacen con el fin de expresar algo desde el hombre hacia el hombre o hacia Dios, como en el caso de los salmos, ¿no? Entonces Proverbios entra en esa categoría de los libros de la literatura de sabiduría, de los libros sapiensales, como le dicen, ¿no? Y ahí hay mucho para aprender en cuanto a lo práctico de la vida. Entonces esto es importante, lo práctico de la vida, para que no nos enredemos tanto y uno diga, bueno, ahí voy a encontrar misterios, revelaciones, cosas re complicadas que requieren que yo haga un estudio minucioso porque ahí hay misterios místicos que yo tengo que rescatar. No, no, no. Proverbios son todas cuestiones prácticas, concretas, y bueno, quien los escribió los hizo pensando en eso. No los hizo intentando escribir en un código secreto para que nosotros hoy, casi 30 siglos después, nos desilvanemos los sesos pensando a ver cómo, qué será lo que Dios quiere decirnos. Lo que Dios quiere decirnos es lo que está ahí, lo que usted lee y lo que usted interpreta a la luz del contexto en el cual se escribió y teniendo en cuenta cómo se puede aplicar al contexto actual, ¿no? Creo que está hecha esa aclaración. Pero a mí me gusta que nosotros tengamos presente esto, ¿no? Que cuando alguien escribió los proverbios, por el caso de Salomón, dijo, bueno, me voy a disponer a dejar enseñanzas para las generaciones que me siguen, mi hijo, mis discípulos, lo que sea, y bueno, lo voy a hacer a través de las conclusiones que saco yo a lo largo de una vida de estudio y de observación. Y tiene que tener un sentido práctico, que le sirva, que lo pueda poner en práctico, que le sirva para razonar, que analice su propia vida, vea las opciones y tome el camino correcto, ¿no? Que le deje una enseñanza y pueda crecer en sabiduría. Yo me imagino que habrá pensado todo esto Salomón, ¿no? Yo lo hubiese pensado si estaba en su lugar. Pero bueno, vamos entonces, ya tenemos ahí el título más o menos aclaradito. Avancemos un poco más en cuanto a esto y vamos a ver que ahí tenemos un grafiquito en el cual yo no les dejo ver nada nuevamente, pero se los voy a agrandar ahí, donde de alguna forma
nos habla acerca del propósito del proverbio, ¿no? De para qué se escribieron todos los proverbios. Dice que para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Esto lo vimos la semana pasada, que es tranquilo que no lo voy a volver a explicar puntualmente, pero quiero que lo entiendan el cuadrito ahí. Mira, ¿lo ve el mouse? No, no aparece el mouse por acá, ¿no? Bueno, para recibir el consejo, para y todas estas cuestiones. Y fíjense que en el cuadro verde está resaltado esta expresión. Oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo, ¿no? Esa es la conclusión final de todo lo que tiene que ver con el libro de los proverbios y de las enseñanzas que nos quiere dejar el Señor a través de todas estas escrituras, ¿no? Ahí tenemos que el sabio va a tener sabiduría, si usted sigue la flechita, ¿no? Va a conocer razones prudentes, va a recibir consejo, va a ser más astuto, ¿no? Va a ser más inteligente, va a entender proverbios, declaraciones, palabras de sabio, dichos profundos, ¿no? Ese es el punto final en cuanto a lo académico, a lo práctico del aprendizaje, ¿no? Hay otras cuestiones más espirituales que ahora la vamos a estar viendo. Avanzamos un poquito más, le queda bastante claro este cuadrito, espero que sí. Fíjense, simplemente hago esto porque creo que no sé si hemos charlado un poquito acerca de esta cuestión en la semana pasada relacionado con este pasaje, ¿no? Pero me quiero detener en este punto, el versículo 4. El versículo 4 del capítulo 1 de Proverbios, yo les aviso que no vamos a avanzar más del capítulo 1 de Proverbios en la clase de hoy, ¿no? Mi idea era poder enseñar por secciones, pero me parece que no va a ser posible eso, ¿no? Quédese tranquilo que tampoco va a ser tan largo el curso, así que no entre en pánico. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Yo quería hacer una animación con estas imágenes que están acá, estos versículos, para darle un poco más de misterio, pero bueno, la verdad es que no me dio el tiempo. Están todos juntos, va a salir todo junto como aparezcan las placas, ¿no? Fíjense que habla de dos grupos de personas, los simples y los jóvenes. Entonces, los simples y los jóvenes. Y uno pudiese pensar que está, como quien dice, separando, discriminando dos sectores de la población. ¿Y quiénes son los simples y quiénes son los jóvenes? Pero básicamente lo que tenemos que interpretar aquí es que el autor está usando sinónimos de una misma idea. Y entonces está refiriéndose en general a todos los jóvenes, y entre todos los jóvenes podemos encontrar a los que son simples o a los que son inteligentes, o mejor dicho, sabios. Sepa esto, el sabio no es el que tiene necesariamente mucho conocimiento, sino es el que sabe aplicar bien el conocimiento que tiene. Básicamente ese es el sabio, lo cual no lo limita a un rango de edad determinado, como uno pudiese pensar de acuerdo a lo que la cultura nos dicta, que cuando más viejo, más sabio, ¿no? No necesariamente tiene que ser así, ¿no? Bueno, estos grupos de personas, los simples, que otras versiones de la Biblia lo traducen como los ingenuos, eh, bueno, tienen sus características especiales, ¿no? Primeramente, fíjense, simples es una palabra que en hebreo es pet agim, que quiere decir abiertos. Aquellos que tienen disposición a abrirse a todo, el ingenuo. El que todo lo cree, todo lo recibe, no lo medita, todo lo traga, ¿no? Bueno, eso entra en la categoría de la gente simple, de las personas simples, que no van a meditar, que no van a reflexionar, que no van a hacer un parate y considerar lo que están escuchando, lo que están leyendo, lo que están mirando por televisión, lo que le dijo el otro. Y la Biblia nos desafía a que nosotros dejemos, podamos tener esa sagacidad, esa creatividad, que nos saque de ese estado de simpleza intelectual que va a traer como consecuencia una simpleza, si se quiere, espiritual, ¿no? Ahí tenemos el versículo 22 del capítulo 1, que por ejemplo hay una exhortación, dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Si usted cree que la ingenuidad es una virtud, de pronto para algunos aspectos puede ser, pero en cuanto a las cuestiones de la vida, la ingenuidad no es una virtud. Puede llegar a convertirse en un tropiezo y hasta inclusive en un símbolo de una señal de inmadurez. El que, el que va madurando va adquiriendo cada vez más sagacidad
en cuestiones de la vida, ¿no? Después del versículo número 5 del capítulo 8 de Proverbios, todo esto es Proverbios, ¿no? Dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Vieron? Hay una exhortación, la ingenuidad, esa cosita de la inocencia, de decir, bueno, eres una persona que se lo cree todo. La Biblia no lo ve con buenos ojos. Dice, bueno, vos tenés que salir de ese estado. Tenés que progresar, no te podés quedar siempre así. Si hoy en la televisión dijeron tal cosa, te lo crees. Mañana cambiaron de opinión, te lo volvés a creer y de pronto vas para donde el viento te lleva o por donde la corriente te lleva, que sería lo más exacto, ¿no? Y el capítulo 7, versículo 7, hablando justamente de la observación que hace el sabio y de acuerdo a, por ejemplo, aquel que es tan ingenuo que puede llegar a dejarse seducir por cualquier tipo de propuesta, dice, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, ¿vieron? Ahí está la relación de la simpleza o de la ingenuidad y la juventud, ¿no? Hay como una especie de parentesco en todo esto, ¿no? Dice que hay un joven falto de entendimiento. Ya vamos a llegar a ese capítulo y seguramente lo vamos a desmenuzar un poquito, pero bueno, nos está hablando de que entre los jóvenes también podemos encontrar aquellos que son un poco más vivos y otros que son un poquito más, más simplones, ¿no? Más ingenuos en un montón de cuestiones. Y sigue diciendo, el versículo que leíamos, ¿no? Que este pasaje, como decíamos recién, era para dar astucia o sagacidad a lo simple, ¿no es cierto? Y después más conocimiento o entendimiento, inteligencia y cordura a los jóvenes, ¿no? Aquí la expresión joven, que se traduce como jóvenes, es la expresión na'ar, que es una expresión que se usaba para designar, por ejemplo, a los niños muy jóvenes o a los siervos también se le usaba, ¿no? Siempre en un rasgo de inferioridad, si se quiere, intelectual. Y básicamente se está refiriendo a aquel joven que está en vías de formación, que está entre los 15 y los 25 años aproximadamente. O sea que estos proverbios tienen como destinatario central, si se quiere, a todos aquellos que son adolescentes y jóvenes, ¿no? Aquellos que pueden crecer, que pueden crecer y que pueden inclusive desarrollar su mente, pero todavía no tienen la pericia, todavía están en una etapa de aprendizaje. Uy, el tiempo está bastante complicado en el día de hoy, ¿no? Pero bueno, eh, entonces la Biblia presenta aquí estos rangos, ¿no? En el versículo 4 y 5 puntualmente habla de los simples, habla de los jóvenes, habla de los sabios, habla de los entendidos, ¿no? Y casi siempre está refiriendo a la misma persona con distintos sinónimos. Y es como que el joven debería anhelar ser parte de ese grupo, el de los sabios y el de los entendidos, no quedarse en la simpleza o en la ingenuidad. Crecer, estudiar, capacitarse, meditar. Por eso, estas lecciones de Proverbios, fíjense que dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El grupo al que apunta estas lecciones tiene que ver con los jóvenes ingenuos y los sabios y los entendidos, ¿no? Eh, el que ya más o menos alguna idea tiene, no le va a venir mal estudiar esto porque se va a enriquecer más. Y el que todavía está en que sabe que le tiene que crecer y tiene que madurar y tiene que tomar en serio esto de la palabra de Dios, bueno, este libro es pensado para ello, ¿no? La meta del libro, en definitiva, es formar al joven en integridad, madurez, ¿para qué? Para poder desarrollar una vida de rectitud y de éxito también, ¿no? Es lo que nos está tratando de decir eh, la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, y vamos a pasar entonces al versículo 7, seguimos en el plano de, de lo que sería el repaso, ¿no? Y vamos a ver que ahí está nuestro versículo clave, que es nuestro caballito de batalla, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entendamos sabiduría, por ejemplo, como esa sabiduría cotidiana que está relacionada con la prudencia, que es la capacidad de actuar de una forma apropiada en un tiempo que es oportuno. Esto para nosotros no debiera ser
mayor problema de entender porque ya lo hemos hablado la vez pasada, ¿no? El concepto de sabiduría se requiere a esto, ¿no? A la sabiduría para las cosas cotidianas. Las cosas que se mencionan en Proverbios, todas las situaciones que se mencionan, vamos a ver que son las mismas realidades que vivimos nosotros en este tiempo, en nuestra sociedad, ¿no? ¿Pudieron haber cambiado las costumbres? Seguramente, pero los valores y los antivalores no han cambiado en absoluto, ¿no? Así que esto es importante que lo podamos tener en cuenta y presente a la hora de estudiar todo este libro de Proverbios. Vemos aquí que dice que el principio, y acá subrayé tres personas, no, tres tipos de, tres palabras que de alguna manera nosotros necesitamos aprender y tener claro, ¿no? Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Y después sigue diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría. Así que tenga presente estas tres palabras, principio, sabiduría e insensato, sobre los cuales vamos a estar meditando. Primero, sabiduría viene de una palabra hebrea que es kogma, que quiere decir, o de alguna manera, es una palabra que se usaba para describir el resultado, la consecuencia, el fruto de de un fruto objetivo, ¿no? La conclusión que sacaba quien observaba las distintas dinámicas de la existencia humana. Entonces, para que sea sabiduría, tiene que ser una conclusión que viene de una observación. Ahora, esa conclusión tiene que ser objetiva. Cuando solamente le pongo mucho de mí, de mi parecer, y es un punto de vista, es una opinión, pero no creo que sea un dicho de sabiduría, porque vos podés opinar lo que vos quieras, es tu opinión y es respetable. Pero cuando yo llego a conclusiones objetivas sobre la vida, y bueno, realmente tengo los elementos y los fundamentos como para decir esto es así, ahí estás dando una expresión de sabiduría, ¿no? Y vieron que dice el principio de la sabiduría, ¿no? Y la palabra que se usa es una palabra hebrea que quiere decir reshit, algo así, ¿no? Yo, mire que estoy hablando en hebreñol yo acá, ¿no? No tengo la certeza de la pronunciación en hebreo, así que casi como que estoy ahí transliterando esto de esta manera. Alguno que está en el tema seguramente me va a venir a pasar la factura con toda justicia, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que entender es que esta expresión que se traduce como principio quería significar el comienzo de algo que era importante, algo principal. Esta expresión se usaba para hablar del inicio de algo que era muy importante. Entonces estamos hablando que el principio de la sabiduría, el principio de adquirir esta capacidad de aplicar justamente de una manera correcta todos los conocimientos que tenemos, este principio es el principio de algo que es importantísimo para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, ¿y dónde arranca ese principio? En el temor de Dios, que esto lo habíamos explicado la vez pasada acerca de lo que significaba el temor de Dios, ¿no? Esa capacidad de reconocimiento hacia Dios y por lo tanto actuar en consecuencia en consecuencia de su naturaleza y de nuestra condición puntualmente, ¿no? Después, otra expresión que quiero que podamos ver es, vimos principio, una palabra no menor, porque está hablando de una expresión que quiere decir que estamos por hablar algo, vamos a empezar algo muy importante. Vimos sabiduría y los detalles acerca de cómo debiera ser esa sabiduría. Y después menciona un grupo de personas que son los insensatos. Y la palabra en hebreo que se usa es una palabra que describe de alguna manera aquellos que son tontos, que ignoran todas las normas morales y viven su vida como si el pecado no tuviera consecuencias. Fíjense, ¿no? Aquel que de pronto le importa muy poco los mandamientos de Dios y él va a hacer su vida y va a vivir su vida y no va a pasar nada. Bueno, eso es actuar de una manera insensata o actuar como un tonto según la palabra de Dios. Y vamos a ver un poco el carácter de los insensatos, porque sería bueno tenerlo en cuenta para decir, bueno, eso es un tonto porque no quiere escuchar la Biblia, ¿no? Sino que el carácter de la persona
que desprecia el consejo, que desprecia crecer, que desprecia madurar, que desprecia el temor de Dios, de pronto adquiere ciertas características que lo distinguen del resto. Y el libro de los Proverbios hace bastante mención en varios de los versículos, ¿no? Ahora van a aparecer todos juntos, pero vámonos leyéndolos de algunos. Lo vamos a leer solamente, no lo vamos a meditar, porque como están tomados de distintas partes del libro, seguramente los volveremos a ver más adelante. Pero fíjense la lista que podemos compilar dentro del libro de Proverbios, que justamente deja bien claro las características de aquellos que la Biblia menciona como los insensatos, o los necios, o los ignorantes, o los tontos, ¿no? Fíjense, ahí aparece. La primera característica es el orgullo, ¿no? El insensato en general es orgulloso. ¿Qué dice ahí la Biblia en 14:3? En la boca del necio está la vara de la soberbia. Dice, más los labios de los sabios lo guardarán. Pero fíjese, en la boca del necio está la vara de la soberbia, ¿no? El insensato es orgulloso, ¿eh? Cree que sabe más que el resto y se enorgullece de su ignorancia inclusive, ¿no? En cuanto a lo moral, es incompetente. ¿Qué quiere decir? Fíjense, el Proverbio 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Qué quiere decir? Que se maneja según sus reglas. Sus reglas morales las establece él y todo lo va a decidir, a meditar y a concluir en función de lo que él entienda como sus propios valores, porque no reconoce otros valores, no reconoce otras reglas. Entonces es como que moralmente no está capacitado como para omitir una opinión, porque tiene un estilo de vida que lo hace bastante incompetente para todo, ¿no? El insensato es aquel que le gusta la contienda. Fíjense lo que dice el 20:19 de Proverbios. El que anda en chisme descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua, ¿no? O sea que todos los chismosos entran en la categoría de esto de los insensatos, de toda esta cuestión, ¿no? Y que no nos gustan mucho los chismosos, ¿no? Pero hay que reconocer que uno cada tanto la pifia y se encuentra dentro de ese grupito, ¿eh? Tampoco nadie puede estar libre de pecado en esta ocasión, ¿no? Eh, el insensato es aquel que se burla de la culpabilidad, es decir, no tiene remordimiento, eh, no tiene actitud de arrepentimiento. Le da lo mismo, no va a cambiar nunca, dice uno, ¿no? Los necios se mofan del pecado, se burlan, ¿no? Y cuando se burlan del pecado, se burlan de la gravedad del pecado. Mas entre los rectos y buena voluntad, el insensato menosprecia la disciplina del padre, el necio menosprecia el consejo de su padre, dice 15:5. Y por último, el necio no va a mejorar su estado moral, ¿no? Si no se decide a buscar el cambio en su vida, ¿no? Es imposible separar al necio de su necedad, dice el 27:22, aunque lo muelas como el grano en un mortero. Duro, ¿no? Duro lo que está diciendo acá la palabra, ¿no? Estas son las características de aquel que es, vamos a decirlo de alguna manera, insensato, según lo revela la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no valora la sabiduría. Y el no valorar la sabiduría lo va a llevar a un estado de pobreza moral y espiritual que probablemente lo encamine en alguno de los senderos que terminen arruinando su vida, ¿no? Ahí hay dos versículos que quiero compartir con ustedes antes de entrar en avanzar en la lección. Fíjense lo que dice ahí la insensatez te incapacita para valorar la sabiduría, lo cual te deja en un estado de pobreza extrema, a nivel moral y espiritual, que te dirige ¿hacia dónde? Hacia la ruina. Dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá, y hacia la esclavitud. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del corazón, del sabio de corazón. Ahí tenemos un primer dibujito que está haciendo referencia al versículo que sigue en cuanto al capítulo 1:8, al versículo 1 del capítulo 8, versículo 8 del capítulo 1 de Proverbios, ¿no? Dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Ahí tenemos la imagen de un padre enseñando a su hijo, que de alguna manera, de aquí en más,
es lo que vamos a tener en mente nosotros al estudiar el libro de los Proverbios. Es un tiempo de capacitación, un tiempo de enseñanza, un tiempo de aprendizaje de la mano de aquel que sabe más que yo. De eso se trata. Entonces no se trata solamente de decir, ay, bueno, lo busqué en Wikipedia, lo googleé, ¿viste? Para aprender algo. No. Es la capacidad de sentarse a los pies de alguien para que te enseñe y de reconocer que ese alguien sabe más que uno, ¿no? Entonces, la figura del padre y del hijo, del maestro, del alumno, del mentor, del mentoreado, vamos a ver que están ahí presentes. Y ahora lo vamos a ver de entrada nada más en todo esto. ¿Estamos bien con el tiempo? Estamos re bien con el tiempo. Así que vamos a ir entonces a avanzar. Ya vimos el capítulo 1 de Proverbios, vimos el versículo 1, donde vimos el título. Después del 2 al 6 vimos las razones de por qué fue escrito Proverbios. Vimos también entre eso, vimos que ahí se distinguían dos grupos de personas en el versículo 4 y 5, que eran los sabios, los entendidos, los simples, los jóvenes, ¿no? Pero concluyamos esto, que básicamente se trataba del mismo rango de edad o de la misma persona que podría estar en distintas etapas de su vida, ¿no? Todos por ahí pasamos por esa etapa de simpleza, de ingenuidad, pero el desafío es no quedarse ahí, ¿no? Y luego, bueno, tenemos la declaración en el versículo 7 acerca del corazón de todo este pasaje que nos dice que para poder obtener todo esto que nosotros vamos a estar aprendiendo, que nos desafía el autor del libro, tenemos que tener en cuenta que nuestra base tiene que ser el temor de Dios. Sobre ese cimiento se empieza a construir la vida. Si no está ese cimiento, no se va a poder construir nada. Entonces vamos a arrancar con la primera lección. Y la primera lección que le da el sabio al alumno, el padre al hijo, tiene que ver con cuestiones prácticas, como ya dijimos. Ahí tenemos la imagen, ¿no? Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Sobre esto vamos a estar meditando un poco más. Presta atención, espero que usted haya tenido ya la precaución de tener su matecito listo, su café ahí y estar tranquilo para meditar en la palabra de Dios. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahí vamos a ver, porque adornos de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello, ¿no? Es una exhortación muy linda. Pero fíjense que el primer mandamiento que tiene Proverbios es el siguiente: escucha, oye. Es el primer mandamiento. Lo primero que vas a escuchar como mandamiento en el libro de Proverbios es esto: escuchar. Y uno tiene que aprender a escuchar y a prestar atención a todas las cosas buenas de la vida. Entonces, una característica de aquel que quiere aprender es que va a intentar aprender lo bueno. Nosotros tenemos oído para escuchar de todo y muchas veces muchas de las cosas que escuchamos no son buenas ni para la vida ni para nada. Sin embargo, le prestamos oído, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay una cosa: escucha. Bien, pero escucha esto, escucha instrucción y escucha de quién te va a dar instrucción. Es importante, ¿no? Escuchar es el primer paso a un diálogo entre dos personas. Eso creo que está bastante claro, es la dinámica de la comunicación. Y fíjense que el llamado va al hijo. Dice, escucha, hijo mío. Escucha, hijo mío. Bueno, acá los estudiosos se dividen las opiniones porque de pronto coinciden. Dicen, bueno, quizás por la forma tan personal que se refiere, habla y dice, hijo mío, es una forma casi íntima, muy personalísima. Puede ser el consejo de un padre a un hijo, y está bien, pero es poco probable también, porque tranquilamente esa misma expresión era usada por los maestros de sabiduría, ¿no? Que enseñaban a sus alumnos, los capacitaban en las cosas de la vida, que asumían el rol de padre en cuanto a la enseñanza y también prohijaban, y ese discípulo vendría a ser como su hijo espiritual, su hijo académico, ¿no? Así que está bien de pronto pensar que este discurso está hecho de parte de un padre hacia un hijo o tranquilamente de un maestro
hacia su alumno. Pero bueno, nosotros vamos a tomar hoy, por lo menos en este ratito, en este momentito, porque quiero enfatizar con algo más, que está hablando también del padre que le habla al hijo, ¿no? Y ahora fíjese, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Eh, Uno podría decir, bueno, el padre da la enseñanza, la madre da la enseñanza, está todo bien, pero si yo tuviese que resumir esta expresión en una sola idea, creo que lo diría de esta manera. La instrucción, la educación, la enseñanza empieza en la casa. Y en la casa, quienes tienen roles activos en cuanto a la educación del hijo son el papá y la mamá. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y bueno, y Proverbios se encarga de que esto sea clarificado y lo muestra de esta manera. No asume una actitud machista de decir, bueno, el padre es el que enseña las cosas de la vida, la madre solamente lava los platos y nada más, sino que la educación que recibe el hijo en cuestión, el hijo o la hija, viene tanto del papá como de la mamá. Es importantísimo para nosotros esto. Téngalo presente, no lo pierda de vista, porque ahora vamos a ver la presencia de la madre como educadora del hijo que está manifestada ahí en el libro de los Proverbios. Esto es fantástico. Mire, todos estos versículos hablan acerca del rol de la madre en el desarrollo de la vida del hijo, solamente acá en Proverbios. No vamos a ir a otros lados porque vamos a tratar de manejarnos con Proverbios. Mire, dice el Proverbio 4.3, dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, ¿no? Hay una mención, hay un destacarse por la madre, ¿no? Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, dice el capítulo 6, versículo 20. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Ahí, la madre enseñando, la madre impartiendo algún conocimiento, alguna sabiduría también, ¿no? El 10.1 dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. El hijo que no aprende, el hijo que no quiere aprender, ¿no? De pronto le causa tristeza al corazón de su mamá. ¿Por qué? Porque no es que nadie le enseñó. Le están enseñando, pero no quiere aprender, ¿no? 15:20 dice, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. No hacerle caso a la madre es menospreciar a la madre en su totalidad. ¿Me entiende? Bueno, yo a mi vieja no le hago caso. No sabe nada mi vieja, no sabe nada mi viejo también, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho esas cosas en la juventud, ¿no? Y después el paso de los años nos demostró que sabía mucho y que nosotros fuimos tan giles, ¿no? Que perdíamos tiempo escuchando otras cosas. Teníamos capacidad para escuchar, pero no escuchábamos lo que teníamos que escuchar, ¿no? El hijo necio, el 17:25, es pesadumbre para su padre y amargura a la que lo dio a luz. Mire, con esto podemos armar flor de sermonazo temático, hablando acerca de las características de un mal hijo, ¿no? Y ya con esto tenemos material y de lo que ese mal hijo ocasiona en el corazón o en la vida de sus progenitores, ya sea su papá o su mamá, ¿no? 19:26 dice, el que roba a su padre ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio, ¿no? Es como que se va poniendo más heavy. El 20:20 dice, el que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Bueno, creo que esto está relacionado con el mandamiento del Señor que dice, honra a tu padre y a tu madre para que sean de larga vida sobre la tierra, ¿no? Hay un paralelismo, una conexión en estas dos expresiones relacionadas con este mandamiento del decálogo también, ¿no? Y el versículo 15 del capítulo 29 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre, ¿no? El muchacho que no recibe disciplina, que no ha llamado la atención, que se le dejan hacer lo que quiere, tarde o temprano va a traer algún que otro dolor de cabeza para su madre, ¿no? Y hay un par de versículos más, vamos a terminarlo porque estamos bien con el tiempo. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice, ¿no? Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Fíjense, ¿no? El rol de los hijos, ¿no? Que uno dice, bueno, yo los tengo que honrar, pero acá hay un desafío más, ¿no? Pareciera ser que yo también los tengo que bendecir. Tremendo, ¿no? Y
Inclusive algunos en vez de bendecir directamente toman una actitud maldiciente en cuanto a su relación con sus padres, ¿no? El capítulo 30 dice, el ojo que escarnece a su padre, o sea que se burla y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del aire. Eh, Menos mal que estos proverbios no son promesas, ¿no? Porque si no, más de uno andarían sin ojos y bastante mordisqueado por las águilas, ¿no? Y el capítulo 31, versículo 1 dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. El rol de la madre en la sociedad o en la familia judía como educadora era fundamental. Cuando habla, lo habla con sabiduría, decía el Proverbio 31-26, ¿no? Cuando habla, lo hace con sabiduría. Hablando de la mujer virtuosa, cuando instruye, lo hace con amor. Eh, ¿Será por todo esto que después es tan enfático Proverbio cuando habla acerca de la mujer que es mala, de la mujer pecadora, de la seductora? No es que adopta una posición machista, sino que deja bien en claro que el hijo que recibe todo el cuidado de la madre y el modelo y el ejemplo y la atención, tiene que tener la sagacidad suficiente como para no dejarse embaucar con otro modelo que lo va a llevar a la ruina, ¿no? Y esto aplica tanto para los muchachos como para las chicas también. El énfasis está puesto en el varón, obviamente, como seguramente como persona que después iba a tener algún lugar de jefatura dentro de la sociedad y necesitaba estar avispado en un montón de cuestiones, ¿no? Ahora sí se está yendo el tiempo como vuela, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a la primera enseñanza del libro de los Proverbios. Ya con este versículo donde menciona al padre y a la madre, miren todo lo que tenemos para desarrollar y para meditar. Pero bueno, avancemos un poquito más, porque acá empiezan los primeros consejos, ¿no? Dice, arranca diciendo, hijo mío, escucha la instrucción de tu padre, ¿no? De tu madre, escúchalo, porque te va a hacer bien, porque va a adornar tu vida esto, escuchalo. Y la primera enseñanza que presenta Proverbios, fíjense qué particular que es, está relacionado con los jóvenes y la junta, vamos a decirlo de esta manera. Mire, ahí lo tenemos, ¿no? Hijo mío, lea conmigo este pasaje bíblico, si es que lo llega a ver, yo voy a arreglar todo para que usted lo pueda... Así, 10. Dice, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de sus veredas porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, y porque en mano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, dice, y a sus almas tienden al lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Enseñanza realmente tremenda donde sin ningún tipo de sutileza, el padre o el maestro quiere empezar a ahondar en un tema. Toma un caso particular, un caso práctico y vamos a ver de qué se trata esta primera enseñanza, ¿no? Lo primero que vemos como primera instrucción es un caso donde la violencia, el robo y la riqueza son elementos fundamentales. ¿Qué enseñanza más actual podemos encontrar en la Biblia que esta? Seguramente alguna otra podemos encontrar, pero esta re actual, necesaria y oportuna para estos tiempos. Lo primero que recibe el alumno es, se le plantea un caso, ¿no? Se le presenta una situación para que él considere, y es el caso de alguien que de pronto quiere enriquecerse y los caminos que elige son los caminos de la violencia y del robo, y no por iniciativa propia, sino por influencia de sus cercanos o sus allegados, ¿no? Esto es un estudio sobre la ética de la vida, ¿no? Donde el joven puede evaluar todo lo que tiene que ver con las tentaciones
llevar adelante, caer en esa tentación y las consecuencias de esas tentaciones, ¿no? Entonces acá se presenta un caso paradigmático y un caso típico de, digamos, de los vagos, los que no van a decir, bueno, ven con nosotros que vamos a buscar trabajo, ven con nosotros que vamos a estudiar una carrera, ven con nosotros que vamos a ser mejor gente. No, ven con nosotros que vamos a robar. Y entonces lo que busca en esta enseñanza es instruir al joven de prevenirse en cuanto al engaño y en cuanto a la mentira que se encuentra en el mundo en estos tiempos, ¿no? Este proverbio viene a ser como una especie de, a ver, a ver cómo sería, más vale prevenir que curar, una cosa así, ¿no? O hombre prevenido vale por dos. Entonces, eso vendría a ser la enseñanza de este proverbio, ¿no? Porque busca de alguna forma que quien recibe la enseñanza entienda que tiene que evitar la desgracia que va a venir seguramente como consecuencia de andar en malas compañías. Miren cómo arranca, dice, si los pecadores te quieren engañar. La expresión engañar que usa acá se puede también traducir como persuadir, ¿no? Convencer, llevarte para allá, ¿eh? Te quieren agarrar de gil, ¿viste? Y te quieren dorar la píldora para que vos sigas sus caminos, ¿no? Es como que ahí está, los pecadores están ahí, al, a la espera de encontrar algún incauto, algún ingenuo, alguno que dice, bueno, mira, mira, me invitaron, ¿no? Y eso vamos a ver que está ahí. Entonces entran en el camino de la violencia. Vamos a hablar del camino de la violencia, porque esto es lo que describe este pasaje de la Biblia, ¿no? Acerca de cómo empieza y las consecuencias que traen. ¿Cómo arranca el camino de la violencia en la generalidad de los jóvenes? Las cárceles de nuestro país y de casi toda Latinoamérica están llenas de jóvenes que también se dejaron persuadir, se dejaron engañar para incurrir en esos caminos. Mire si no. Dice, si dijeren, si los pecadores dijeran, ven con nosotros. ¿Cómo arranca la cosa? Hay una invitación, un llamado al compañerismo, a ser uno en el grupo, ¿no? Y qué cosa tremenda porque pareciera ser que nosotros como cuando estábamos en nuestra juventud era que siempre estábamos tratando de agradar o de tener cierta pertenencia en algunos círculos, especialmente círculos de amigos. Por eso es como que estábamos medio tentados y dice, bueno, ahí está, se pueden aprovechar de tu necesidad de pertenencia y por ahí terminas pisando el palito y cayendo en un grupo equivocado, ¿no? Fíjense, Proverbios nuevamente nos trae una lista tremenda, grande, extensa sobre estas situaciones. Vos que andás con ganas de meterte en malas compañías, fíjate lo que dicen los Proverbios. El 3:31 dice, no envidies al hombre injusto, ni escoja ninguno de sus caminos. Vos, que sos una persona pensante, que sos una persona que, que tiene el deseo de seguir al Señor, no envidies, ¿eh? Ay, no, cómo me gustaría tener todo lo que tienen los otros, ¿no? Y yo voy a hacer lo que ellos hacen. No, cometés el error. En Proverbios 4:14 al 17, mire la descripción que hace. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ellas. Vean qué enfático, ¿no? Qué pesados se ponen los viejos cuando nos prohíben esto, esto y esto, lo otro. Pero qué sabiduría que hay en esas restricciones. No lo sabemos valorar cuando somos jóvenes. Apártate de ella, pasa, dice, porque no duermen ellos si no han hecho mal. Y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, ¿no? Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, no es una travesura, no es una cosa del momento, no es decir, "Ay, bueno, quiero hacer una cosa loca". Es un estilo de vida, la violencia, la maldad, ¿no? El 16:29 dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. ¡Qué claridad! ¡Qué tremenda enseñanza!, ¿no? Ojo con aquellos que te dicen, che, loco, vos sí que sos repolenta, vos tenés toda la onda, vení, vos tenés que estar con nosotros, que somos todos piola, que somos todos vivos. Te van a terminar llevando por el mal camino. No los escuches. El 22, versículo 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, el tipo de mal carácter, mal genio, aquel que es dado a la violencia, el bravucón, el malo del grupo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No seas cosa que aprenda sus maneras
y tomes lazo para tu alma. ¿Qué quiere decir? Que una vez que agarrás la mala costumbre, después ya de ese lazo no te salís tan fácilmente, ¿no? Te terminás convirtiendo en uno más de la patota. Terminás siendo un gil más como todos los otros giles. Entonces, tenés tu camino que te marcaron tus padres, que te marcaron tus maestros, pero a vos te seduce el otro, ¿no? Y dice, no, hijo mío, no escuche, no te dejes engañar por los pecadores. Si te dicen, vení con nosotros, mirá, no vayas. Ay, me están invitando, ¿qué hago? No vayas. Esa es la respuesta. Eh, el 23, y sigue siendo más duro todavía el proverbio, dice, no entres con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, haciendo énfasis a aquellos que viven solamente para vivir el momento, ¿no? ¡Ah! Vivamos el momento, no importa nada, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos, ¿no? La vida de descontrol de la caravana trae esas consecuencias. No tengas envidia de los hombres malos, por último dice, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Y yo me junto con fulano, es buena gente, vos sabés las cosas buenas que dicen. Sí, pero si todo lo que ha hecho hasta ahora es delinquir, déjame decirte que solamente piensa en eso. Entonces, si vos querés cambiar tu manera de pensar, vas a tener que cambiar la manera con la cual te relacionas con cierta gente, ¿no? La persona pierde su valor como individuo en la esperanza de ser estimado dentro del grupo. Esto es una gran verdad. Con tal de que a mí me acepten, eh, y ya renuncio a mis convicciones, renuncio a mis propias creencias, renuncio a mis valores. No es lo que me enseñaron. En mi casa no me enseñaron esto. Y robar, delinquir, mentir, defraudar, abusar, ¿no? No es lo que aprendiste. Entonces no sigas esos caminos. Bueno, y en la segunda parte de esta invitación se revela de alguna manera para qué lo invitan. Dice, pongamos acechanza para derramar sangre. Vení con nosotros, vení con nosotros, dice. Eh, ¿Cuál es la idea? Salir a hacer violencia con la gente, ¿no? Pongamos acechanza para derramar sangre y acechemos sin motivo al inocente. Te quieren invitar a ese grupo, pero ¿para qué te quieren invitar? Y bueno, cuando se descubren los motivos, eh, vas a ver. No, vas a ver que somos más piola que el resto, nosotros somos lo más polenta del barrio, de la cuadra. Bueno, ¿por qué te quieren meter? Y para robar. Dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestra casa de despojos, ¿no? Ahí tiene la primera enseñanza de este libro para los jóvenes. Se hizo largo esta clase, ¿no? Se hizo hablada, pero bueno, mire que estamos como tiro. Pero déjeme avanzar un poquito más, ¿eh? Terminemos el capítulo 1 hoy, así nos vamos a dormir tranquilos con el capítulo 1 terminado y avancemos un poco más. Versículo número 20, y ahí arranca otra enseñanza, pero arranca de otra manera. Toma la palabra una mujer. Ah, no, yo no les dije que cuando aquí el Proverbios, cuando menciona por primera vez a una mujer, no es justamente a la sabiduría, sino a la madre. ¿Se acuerdan en el capítulo, en el versículo que vimos anteriormente, ¿no? En el versículo 8, no menosprecies, hijo mío, la enseñanza de tu madre. Es la primera mujer que aparece en el libro de los Proverbios, es la madre, ¿no? Dándole importancia. Ahora, aparece en escena otra mujer, pero esta mujer es una personificación de un concepto y de un ideal que nosotros tenemos que alcanzar, que es la sabiduría. Entonces se muestra ella a sí misma y se muestra como alguien a quien nosotros debiéramos alcanzar, ¿no? Y fíjense, arranca de la siguiente manera. Leemos el pasaje, vamos a leer del 20 al 27, leemos de un tirón y explicamos bien de qué se trata, porque este pasaje está dividido en dos secciones. Vamos a leer la primera, donde se presenta la sabiduría y donde de alguna manera extiende su invitación entre los que quieren saber y entre los que no les interesa saber. Y entonces extiende su invitación a los que, no les interesa, pero así todo, la respuesta que recibe es una respuesta negativa. Después vamos a ver que del versículo 28 al 33 hay otra sección donde deja bien claro que hay un tiempo en el cual se terminan todas las invitaciones y se terminan todas las ofertas para mejorar. ¿Por qué? Porque todo tiempo también oportuno se termina en algún momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ir despacito con esto
en los pocos minutos que nos quedan, ¿no? Dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán burlar? Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Cuando habla del espíritu, habla de la sabiduría acá, ¿no? Y os haré saber mis palabras, por cuando llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo mi consejo y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, ¿no? Bravo está la sabiduría, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar de a poquito y después vamos a ir aclarando algunas cuestiones. Primero que tenemos que decir que la expresión clama en las calles es una palabra hebrea que dice taroná. Eso se traduce como llamar en las calles o clamar en las calles, pero básicamente significa gritar. O sea que la sabiduría entra en el escenario de la historia humana gritando, es decir, llamándonos. No es que la sabiduría se esconde en algún lugar muy recóndito, dentro de un templo, dentro de un claustro, donde solamente unos pocos elegidos podrán acceder a ella. No, la sabiduría se presenta en todas las situaciones de la vida y llama nuestra atención. De todo podemos aprender algo nosotros y ser más sabios. Eso quiere decir la expresión de la sabiduría, ¿no? Que está en las calles. Y da más detalle, ¿no? Fíjense que el autor de los proverbios dice, clama en las calles. Y usa la expresión tomada del vendedor ambulante, ¿no? Que quiere vender su producto y bueno, dice, hay pera, barata las peras, pan casero, compre esto señor, hay canasto, hay esto, ¿no? Y grita, ¿viste? Y vos decís, bueno, vamos a comprar algo para que se calle por lo menos, ¿no? Pero quiere dar a conocer de que está ahí y que vos puedas recibir lo que él tiene para proponerte, ¿no? Es la expresión también que es usada para describir cómo la sabiduría también está buscando a quien quiera recibirla. No es algo que solamente está vedado para algunos pocos y el resto, bueno, que se jorobe, ¿no? Fíjese que dice que la sabiduría clama en las calles, o sea que en todas partes, ahí da un detalle, ¿no? Donde viven la gente, donde se hacen los negocios, donde está el gobierno, donde se puede, donde está todo el movimiento de una vida, ahí la sabiduría está buscando quien quiera aprender y quien quiera apropiarse de ella, ¿no? También llama a toda persona la sabiduría, ¿no? A los insensatos, a los faltos de educación, a los que se burlan, a los que critican, a los entendidos, a los que asumen la responsabilidad por otros. Todos tienen la oportunidad de aprender, de ser sabios, de crecer, de madurar, de cambiar de actitud, de ser mejor gente, ¿no? Entonces todos tenemos esa oportunidad también. Y la sabiduría dice que clama con razones, ¿eh? Clama con sus razones, sus motivaciones, sus motivos principales, ¿no? Porque quien la encuentra va a tener conocimientos, quien la encuentra aprende prudencia, quien la encuentra también extiende su vida, ¿no? Ese es el énfasis de la sabiduría en este tiempo para que uno pueda apropiársela. ¿Qué podemos llegar? ¿Seremos más sabios cuando terminemos este estudio de proverbios? Y no sé, yo me conformo con que deseemos ser más sabios una vez que terminemos este estudio de proverbios. La segunda parte de este pasaje, también ya breve y ya terminando en este momento, miren, leo un poquito más, dice, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no siguieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, ¿no? Vieron que repite los mismos consejos, primeramente en una actitud de ofrecerlo y después una actitud de presentarlos como que ya no están más,
comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiado, vivirá tranquilo y sin temor al mal. El tiempo oportuno no dura para siempre. Hay un tiempo para aprender, hay un tiempo para adquirir conocimiento, hay un tiempo para que vos aprendas lo que tengas que aprender en esa etapa de tu vida. Si vos lo desperdiciás, si vos lo malgastás, y después ya se hace muy cuesta arriba volver a empezar, ¿no? Entonces hay que aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Después ya es demasiado tarde para lágrimas. Entonces cuando se presentan las oportunidades, ahí es donde tenemos que estar nosotros ahí preparados, ¿no? Así que bueno, esto es o ha sido la clase del día de hoy del libro de Proverbios. Espero que usted, si tiene alguna duda, pueda meditarlo, pueda prestar atención y bueno, pueda entregárselo al Señor, las dudas que tenga, pero por sobre todas las cosas que pueda tomar como algo de parte de Dios el hecho de que Dios quiere hablarle a su corazón, no solamente para que usted se sienta emocionalmente bien, ni espiritualmente seguro, sino también para que tenga herramientas y recursos en su vida diaria. Ahora, no, no va a haber todas las mañanas una galletita de esa que tiene una sorpresita que dicen, que vos lees un mensajito que dice, hoy vas a tener que hacer esto y esto. No, no hay tal cosa. Lo que sí hay es el espíritu que Dios quiere poner en tu vida, el espíritu de sabiduría, para que en cada situación sepas cómo aplicar correctamente y en el momento oportuno lo que ya has estudiado, lo que has aprendido, lo que has adquirido, lo que asimilaste como conocimiento, ¿no? La primera lección que vimos hoy es tremenda, ¿no? Habla acerca de poder apreciarse uno mismo, quererse uno mismo en cuanto a su individualidad y no entregarse ni vender sus valores, ni sus enseñanzas, ni todo lo que adquirió, ni todo lo que se le enseñó, ¿no? Hoy entendemos la importancia de nuestros padres, nuestra madre, nuestro maestro en nuestro crecimiento, en nuestra educación. Entendemos que estamos desafiados a dejar de ser simples, ingenuos, sino a ser sagaces, a ser más amplio, a no tener temor de expandir nuestra mente y de aprender cada vez más. Entendemos que hay una preocupación, el mismo amor y el mismo énfasis que tiene quizás tu papá, tu mamá, tu maestro para enseñarte, tiene Dios para que vos entiendas cuáles son las instrucciones que Él quiere darte, que vos sepas que buscando de Dios y adquiriendo temor de Él, creciendo cada vez más en el reconocimiento a Dios y dejando que Él trate en tu vida, estás sentando las bases para construir una vida de éxito y una vida de rectitud. Que el Señor nos bendiga, nos vemos la semana que viene en una nueva clase, ya son 1 hora y 10 de clase, espero que no haya sido tan cansadora y bueno, la semana que viene, si Dios quiere, nos reuniremos para seguir estudiando más del libro. Chao, que Dios nos bendiga mucho.